¿qué tal? Bienvenido a Logosomnia. Mi nombre es Luis Ignacio Betancourt. Este es el tercer video que dedico a la obra El saber y la cultura de Max Scheler. En el último video hablé de al final del último video, del segundo de esta serie, hablé de la diferencia entre saber y conocer, según Max Scheler. Para Max Scheler, el saber es lo que fundamenta el conocer, porque el saber es lo que posibilita la, la conciencia de sí en el ser humano. El saber implica una relación inmediata con el ser y por lo tanto es un acto o es algo que ocurre en una dimensión ontológica, ¿no? A diferencia del conocer. En el saber, el mundo participa en mí y se establece la conciencia de sí. En el conocer ya hay una mediación. Se pone en juego la cuestión de la representación. En el acto de conocer no me relaciono con el mundo tal como es en sí mismo, sino me relaciono con los datos que obtengo a partir de mis posibilidades cognitivas, del marco a partir del cual yo percibo el mundo, ya sea a través de mis sentidos o ya sea a través de, de intuiciones abstractas. ¿Ok? Bueno, quisiera relacionar esta diferencia entre saber y conocer con la cultura como proceso. Es decir, como la cultura eh, como proceso a través del cual el ser humano o el hombre llega a ser lo que ha venido a ser o lo que debe ser. Como el ser humano alcanza su finalidad, que es la de ser un ser integral, un microcosmos que integre los diversos saberes y construya un mundo propio. Quisiera relacionar esta idea del proceso cultural con con la idea que tiene Max Scheler de las teorías evolucionistas. eh, de las teorías evolucionistas por ejemplo, de Darwin. En la época de Max Scheler hay teorías evolucionistas según las cuales eh, se supone que el ser humano evoluciona eternamente y no hay un estadio, no existe un estadio a partir del cual ya ocurre un estancamiento y el ser humano no evoluciona más. Existen estas teorías según las cuales evoluciona infinitamente el ser humano y Max Scheler rebate estas teorías, está en contra de estas teorías. Para Max Scheler, citando a Edward von Hartmann, dice que el ser humano ha llegado a un punto eh, en su proceso evolutivo a partir del cual no puede evolucionar más desde el punto de vista biológico. Por eso es que Max Scheler llama al ser humano un callejón sin salida desde el punto de vista evolutivo biológico. Pero, curiosamente, la idea de ser un callejón sin salida puede verse no tanto como un cierre, sino también como una apertura hacia algo más. Pero antes de ocuparme de esta idea, quisiera introducir de forma irresponsable una, un pensamiento a manera más de pregunta. Me pregunto cómo entran aquí em, el pensamiento poshumanista, el transhumanismo, lo que está ocurriendo en nuestra contemporaneidad. Me pregunto, em,
¿Qué sucede cuando la cultura, cuando la dimensión espiritual del hombre es capaz de alguna manera, regresar sobre lo biológico y alterarlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestros procesos culturales, cuando nuestra dimensión cultural actúa sobre las tecnologías que aplicamos a nuestro cuerpo y, y- y nos modifica también de un punto quizás, desde un punto de vista quizás biológico? Me pregunto si en ese sentido eh, se puede también poner en cuestión la idea de que hemos llegado a un callejón sin salida desde el punto de vista evolutivo biológico. Como digo, esto es una reflexión delirante e irresponsable que arrojo a manera de pregunta, porque realmente desconozco eh, los campos relacionados o los campos que podrían dar, los campos del saber que podrían dar una respuesta a esta pregunta. En fin, vuelvo a Max Scheler. Como decía, Max Scheler dice que el ser humano es... A ver, él no está de acuerdo con esta idea de que el ser humano evoluciona infinitamente. Él piensa, citando a von Hartmann, que el ser humano ha llegado a un callejón sin salida desde el punto de vista evolutivo biológico. Pero eso no significa que el ser humano sea cerrado, que el proceso de humanización sea cerrado. Todo lo contrario. El momento en que el ser humano se vuelve un callejón sin salida desde el punto de vista biológico es la oportunidad que tiene para abrirse a una evolución desde a partir de su dimensión espiritual, a partir del proceso que posibilita la cultura. Esto tiene que ver también con el hecho de que la cultura no es, según Max Scheler, un, algo que está al servicio, se supone, de la mera conservación de la especie. Por eso también él postula que es algo que la dimensión espiritual del hombre es cualitativamente diferente de la dimensión biológica y fisiológica. No podemos decir que se deriva de ella, o sea, que la dimensión espiritual se deriva de la dimensión biológica precisamente porque no está al servicio de ella, no está subordinada. Son cualitativamente diferentes y por eso es necesario postular un principio cósmico que las concilie, ¿no? Porque de alguna forma el hecho de ser de que el ser humano se haya vuelto un ser consciente de sí mismo, lo ha hecho, le ha dado la posibilidad de negar de alguna forma su dimensión biológica, sus impulsos, sus instintos, etc. Max Scheler, de hecho, entiende la aparición de la cultura o de la dimensión espiritual del hombre como algo negativo. No en el sentido de que es algo... no es negativo en el sentido de que es algo malo, ¿no? Sino en el sentido de que de que no actúa positivamente desde el punto de vista filosófico, sino, sino más bien, digamos, conteniendo ciertas, ciertas fuerzas, cierta energía, ciertos impulsos. La cultura nos permite, o mejor dicho, la dimensión espiritual del hombre, para hablar en términos más generales, nos permite negar nuestros instintos. Pero sé que esto puede sonar mucho a Freud y al malestar de la cultura, pero hay que introducir un matiz. Max Scheler no considera que trascender la naturaleza, que nuestra naturaleza, que reprimir nuestros instintos, que hacernos, que, que dominar nuestra dimensión biológica a partir de nuestra dimensión espiritual sea una suerte de sacrificio o mal menor, tal como lo entiende Freud. Para Freud, esto es algo, o sea, la cultura reprime nuestros instintos y a partir de ese momento no nos liberamos del todo, sino que nos convertimos en seres dolientes, sufrientes,
De ahí el concepto de malestar en la cultura, ¿no? La cultura es algo que genera malestar. En el caso de Max Scheler no es así, te tiene una visión más optimista. Esta posibilidad de reprimir nuestros instintos, de hacernos, de dominar nuestra dimensión biológica, es más bien una posibilidad para, como he dicho antes, autodeificarnos, ¿no? Entonces, claro, y esto tiene que ver con que la dimensión espiritual del hombre es un punto en el cual la naturaleza, según Max Scheler, se hace consciente de sí misma. En el momento, el ser humano es el estadio de la naturaleza en el cual ella se hace consciente de sí misma y por lo tanto puede de alguna forma negarse a sí misma. Entonces Max Scheler reconoce cierto ascetismo en la dimensión espiritual del hombre. ¿Ok? Y claro, en el acto de, como he dicho antes, en el acto de conocer una, presupone el saber, ¿cierto? Pero es importante aquí diferenciar el saber de algo que ocurre en los animales no humanos. En el caso de los, de los animales no humanos ocurre algo que podríamos. También hay una apertura al mundo. Pero es una apertura que Max Scheler llama extática. O sea, tiene que ver con el éxtasis, ¿no? Hay una suerte de. Es una. Es un saber extático, es una apertura a lo otro, pero realmente sin una conciencia de sí. En el caso de Max Scheler, esa apertura inmediata, también inmediata, al igual que en el caso de los animales, sí implica una conciencia de sí, ¿no? Que luego trae como resultado eh, el conocimiento. A partir de este concepto de saber, Max Scheler establece una jerarquía. Una jerarquía que la cultura debe integrar. Para Max Scheler, en orden de importancia, primero está el saber práctico. Es decir, el saber que tiene que ver con, con el momento en el que el hombre utiliza la técnica para, para progresar desde ese punto de vista, para, para facilitar su vida. El saber práctico es el saber del homo faber, del hombre técnico, del que conoce en aras de determinada utilidad. Porque Max Scheler, y esto es un punto importante, no defiende el saber por el saber. Para él eso es una idea completamente absurda. El saber siempre tiene que estar relacionado con una utilidad. Pero ese saber práctico no puede quedarse ahí. Ese saber práctico tiene que estar al servicio de otro saber que es el saber culto. El saber culto es el punto en el que la cultura integra los diversos saberes en lo que él llama un microcosmos, en un mundo propio, en una idea integral del ser humano que está relacionada más con la paideia del mundo clásico, con la educación de la antigüedad clásica, que con la educación de la modernidad más vinculada a la cuestión de la hiperespecialización. Este saber culto, a su vez, no puede quedarse en ese estadio. El ser humano no puede limitarse a ser un microcosmos o mundo propio. Tiene que también, una vez construido ese microcosmos, tiene que participar en la totalidad. ¿Ok? Tiene que relacionarse con la totalidad. Y es así como alcanza el saber de salvación, que es como digamos, el fin al que apunta
la teleología o el relato que sostiene el pensamiento de Max Scheler. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Este es el último video en torno a el saber y la cultura de Max Scheler. Muchísimas gracias por haberme escuchado, espero que les haya encantado, espero con ansias sus comentarios y ojalá que pueda ocuparme de este excelente pensador en otra ocasión. Hasta luego.